Bueno, pues todas tenemos una historia que contar. Todas tenemos un antes, un después. Y queremos hacer, pues, preguntas a Karen. Karen Torres está hoy aquí con nosotros y ella quiere contar lo que Dios ha hecho en su vida. Ella llegó a esta iglesia hace aproximadamente 7 años. 7 años, ¿verdad? 7 años. Y bueno, Karen, cuéntanos un poquito acerca de cómo era tu vida antes de Cristo. Cuéntanos un poquito dónde naciste, cómo es tu familia. Hola, buenas noches a todas. Mi nombre es Ana Karen Mora. Yo nací y crecí en la ciudad de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Yo vengo de una familia disfuncional. Yo crecí con mis abuelitos. Mis papás se separaron cuando yo era chiquita. Entonces, pues tengo y crecí con 2 hermanos allá en México, en Michoacán. Soy la hermana del medio de mis 2 hermanos que tengo en México. Entonces, pues como mis papás se separaron, mi papá decidió dejarnos a nosotros y quedamos a cargo de mis abuelitos porque mi mamá se tuvo que venir a los Estados Unidos a trabajar, ¿verdad? Yo tenía la edad de 6 años cuando mi mamá se vino para acá. Conforme iba pasando el tiempo, yo iba pues creciendo, ¿verdad? Iba sintiendo un vacío en mi corazón a causa de la ausencia de mis padres. Tenía una necesidad muy grande de buscar el amor y la aceptación por los demás. Después de que pasó el tiempo, tenía yo 16 años, tomé la decisión de venirme a los Estados Unidos, según yo, a ver a mi mamá. Pero bueno, nada, en realidad no era así. Yo tenía un novio y que se había venido para acá, para los Estados Unidos, entonces yo vine buscando según el amor de un hombre. Entonces, pues pasando el tiempo, ¿verdad? Pues fue un intento fallido de querer llenar ese vacío con el amor de un hombre. Hubo desilusiones. Después llegué aquí a Memphis con mi mamá después de 11 años de no verla. Pues ni viendo ya a mi mamá, según yo pensaba ya llenar ese vacío, pero pues no fue así, ¿verdad? Todavía seguía ese vacío en mi corazón. Después, pues seguía yo, ¿verdad? Buscando llenar ese vacío. Conocí a una señora en un trabajo donde mi mamá me puso con ella a trabajar en el Sonic, y pues ahí conocí ahora el que es mi esposo, ¿verdad? Entonces pues nos hallábamos en ese tiempo, pues nos hallábamos pues en fiestas desenfrenadas, ¿verdad? En vicios, y ¿cómo se dice? Nos identificábamos en nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? De seguir las corrientes de este mundo. Después, pues yo me sentía igual. Yo vivía con mi mamá. Pues me sentía como que fuera de lugar porque ella ya tenía una familia aquí. Tengo 3 hermanos por parte de otra relación que tenía mi mamá. Entonces, pues no me sentía como que ese amor por mi mamá, ese anhelo que yo tenía desde chiquita, ya no
ya no era algo que yo buscaba, ya buscaba algo más. Entonces, pasando el tiempo, pues me junté con el papá de mis hijos. Bueno, ahorita, en ese tiempo, pues nada más tenía a mi hijo, a mi primer hijo, que fue Dylan. Pues ni el trabajo, ni las fiestas, ni mi familia, ni el amor de mi esposo, de mi hijo podía llenar ese vacío. Seguía sintiendo algo, la necesidad de algo más. Sí, cómo es, siempre queremos sustituir un vacío que tenemos con el amor de un hombre. Después decimos, bueno, va a ser mis hijos los que van a llenar ese vacío, y te das cuenta que tampoco son tus hijos. Y luego dices, bueno, el ver a mi mamá, ¿no? Tú venías con esa esperanza de ver a tu mamá porque no la habías visto por mucho tiempo, y tampoco el hecho de que tuviera otra familia, no te pudiste integrar a esa familia. ¿Y cómo fue que llegaste a la iglesia? Pues por lo regular yo tenía comunicación con una amiga aquí, Yuli presente, que me invitó aquí a la iglesia. Yo llegué a asistir a 4 iglesias, pero pues en ninguna me sentía como plena, no me sentía pues sí, plena, no sentía, sentías que era tu lugar. No sentía que era mi lugar. Entonces, pues por lo regular, pues yo conocía, bueno, no conocía en sí mucho, ¿verdad? Según yo conocía del Señor, pero pues no era así, porque pues nunca, como dice, ¿verdad? Nunca le obedecía, nunca le tomaba en cuenta para nada. Solamente leías y tú decías que creías creía, a tu manera. Sí. Pues yo vengo de una familia que venimos de una iglesia tradicional, y pues mi tía empezaba a hablarme de la palabra de Dios, de lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Entonces, ella me platicaba que hubo un pastor que le predicó el evangelio a uno de mis tíos, y le dijo que había unos versículos en la Biblia donde podíamos conocer la verdad de lo que Dios quería realmente en nuestra vida. Entonces pues me empezó a interesar pues más, ¿verdad? A empezar a buscarlo en su palabra. Comencé, tenía mucho anhelo, tenía mucha hambre del Señor, de llenar ese vacío que tenía. Me gustaba escuchar mucho sus promesas que Él tenía para mí. Era hermoso ver lo que el Señor me estaba hablando en ese tiempo, porque pues yo tenía la necesidad, ¿verdad? De mis papás, del vacío que yo tenía con mis papás, y en su palabra el Señor me habló y me dijo en el Salmo 27:10 que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces pues el Señor me recogió, me abrazó, me hizo su hija, y comencé a confiar en el Señor. Le creí al Señor. Qué adopción tan grande, ¿verdad? Siempre pensamos en una adopción así como que, ay, me recogió. No, es el Dios de los cielos. El Dios de los cielos te estaba buscando, te estaba inquietando, y al fin encontraste eso en su palabra. ¿Y qué pasó después? Entendí mi necesidad, que necesitaba al único que podía salvarme y al único que podía llenar ese vacío y mi gran necesidad que yo tenía de amor, de falta de perdón, de resentimiento, de muchas cosas que traía yo en mi corazón. Entonces, era increíble ver cómo había un ser tan hermoso que me amaba y que había dado su vida por amor a mí. En Juan 3:16, el Señor me habló y me dijo que de tal manera me amó que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo decidí creerle al Señor. Entonces le entregué mi vida al Señor, y el Señor me hizo su hija, y pude entender que necesitaba arrepentirme.
de mi pecado, porque el pecado nos separa del Señor. Entonces decidí arrepentirme de todo lo malo que yo había hecho. En una noche estaba yo en mi sala estudiando su palabra, y ahí fue cuando yo decidí hacerle el Señor de mi vida. Le dije que me perdonara de todo lo malo que había hecho, que viniera a morar en mí, que lo aceptaba como mi Señor y mi Salvador. Lo más grande y hermoso es saber que Él estaba conmigo, que me decía que Él iba a estar conmigo hasta el fin del mundo. Entonces, que Él me iba a recibir con los brazos abiertos, y era pues maravilloso, ¿verdad? Sentir el amor del Señor, como Él me sostenía, y como pues era mi Padre perfecto y amoroso, que no necesitaba más que a Él. Experimentaste lo que llamamos un nuevo nacimiento. Sí, ¿Qué cambió tu vida? Pues cambiaron muchas cosas, cambiaron mi forma de pensar, cambiaron mi forma de ser. El Señor me había dado nuevos principios, me había dado nuevos propósitos en mi vida, mi forma de ser, como buscar en las fiestas. Empecé a dejar todo eso de las fiestas, del alcohol. Empecé a dejar de hacer muchas cosas que sabía que al Señor no le agradaban. Conforme iba pasando el tiempo, pues el Señor me iba hablando en su palabra, me iba diciendo pues lo que a Él le agradaba y lo que a Él no le agradaba que hiciera. Lo que ya no necesitabas, porque ahora tenías identidad y tenías un propósito, y ya no era necesario llenar el vacío pues con esas cosas, ¿no? Con las cosas que tú pensabas que lo llenabas. Sí, Él iba transformando mi vida, y cada día, ¿verdad? Ha hecho el Señor. Sé que ha hecho el Señor su obra en mí, que la seguirá haciendo. Mi vida no es perfecta, no soy perfecta, pero intento hacer su voluntad, intento agradarle a Él, obedecerle en todo lo que Él me pide. Él restauró mi matrimonio, Él restauró mi vida, y he podido experimentar, como dices tú, ese nacimiento que me lo ha dado por medio de su Espíritu Santo. Entonces, pues mis heridas pues fueron sanadas, y pues sé que el Señor terminará su obra que comenzó en mí, y ahora pues sé que Él está conmigo, confío en su buena y perfecta voluntad, y tengo la certeza y la esperanza de que Dios me ha dado el regalo de la vida eterna, de que un día yo estaré junto con Él en el paraíso y le veré cara a cara. Eso es algo muy hermoso. Y Karen, el amor de Dios trae relaciones restauradas. ¿La relación con tus papás se restauró? Sí, pues ¿Resolviste perdón? Resolví perdón con mi mamá. Con mi papá he tomado la decisión de perdonarlo. Él no quiere saber de nosotros. He intentado yo buscarlo por medio de los medios, ¿verdad? De internet y cosas así, pero pues no es el tiempo. No es el tiempo ahora, pero tu corazón mi corazón ya está sanado. Sí, el amor y la restauración en un corazón vienen de la mano. No podemos guardar raíces de amargura cuando Jesucristo está habitando en ti. Yuli, ¿tú tienes una pregunta? Sí. ¿Cómo es tu vida ahora, después de tu nuevo nacimiento? No, pues todo cambió. Veo la vida diferente, con una nueva perspectiva. Sí siento a veces que me siento triste, sé a dónde acudir. Sé que el Señor está ahí para darme palabras de aliento. Entonces, pues sí ha habido
un cambio muy grande, pero todo para nuestro bien. Su palabra, ¿verdad? Sí. Se necesita ser muy valiente para estar aquí y como dijo Karen, ella no es perfecta, está en este proceso de santificación, pero es bien valiente que ella quiera hablarnos de esto, abrir su corazón delante de todas ustedes y decirles que Jesucristo puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Desde que, ¿por qué no le damos un aplauso? Gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, todas podemos identificarnos. Todas podemos identificarnos en un momento con el testimonio de Ana Karen. Es muy bonito poder ver una vida de redención. Y hoy en Cuéntame tu historia tendremos un testimonio donde tú te vas a identificar con muchas cosas que en la vida de la persona que da testimonio. Vamos a ver un testimonio lleno de redención, un testimonio donde podemos ver el cuidado del Señor. Y hoy en Cuéntame tu historia veremos también cómo Dios tuvo el control de la vida de esta persona. Rocío, cuéntanos tu historia. Ahora me toca a mí, ¿verdad? Muchas me han contado su historia, me han contado su historia, muchas han venido al radio, muchas me han escrito, he narrado sus historias, pero hoy me toca a mí, y así es de que, a ver, estoy lista. ¿Quién va a preguntar? Yo. Rocío, cuéntanos dónde naciste, dónde creciste, cómo fue tu niñez y cuál era tu percepción de Dios durante tu niñez. Bueno, pues yo soy la segunda hija del primer matrimonio de mis papás. Ellos se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Mis papás eran muy jóvenes y realmente no conocían a Dios. No conocían a Dios siendo tan jóvenes y con la ausencia de Dios en su vida, pues se divorciaron. Y yo soy de la Ciudad de México. Mi papá se volvió a casar en 2 ocasiones más y soy la segunda de 7 hermanos a los que amo muchísimo, con los que convivo, y crecí ahí en la Ciudad de México en un lugar muy cercano a Tepito, se llama la Colonia Morelos. En la Colonia Morelos ahí crecí. Mi abuelita tenía un puesto dentro de un mercado y ahí crecí, ahí pasé mucho de mi niñez hasta la adolescencia. Pues obviamente mi familia no era una familia de muy escasos recursos, eran muy pobres, tanto mis papás como mis abuelitos. Mi papá era un obrero, pues mis abuelitos hacían lo que podían, pues por nosotros. Y mi percepción de Dios, fíjate que muy cerquita de donde mi abuelita tenía su puesto, había un hospital de caridad y ahí había religiosas a cargo, y una de ellas era que estaba a cargo del dispensario, era muy cercana a mi abuelita y me invitaba mucho a los eventos. A mí me gustaba mucho asistir a los eventos que hacían ahí en el hospital y todo eso que tenían que ver con Dios. Pero cuando llegó la adolescencia, pues obviamente yo me fui deslizando de todas esas cosas y mi percepción de Dios era que Dios castigaba, que Dios era un Dios castigador, era un Dios castigador. Y ya cuando mi abuelita ya no estaba en ese lugar porque ya era una persona mayor, pues ya dejé de tener contacto con toda lo que era la parte que yo conocía como espiritual y me aparté totalmente. O sea, simplemente mi familia no era asidua a ningún lugar, ¿no? Bueno, yo también tengo otra pregunta sobre tu adolescencia. Cuéntanos un poquito más cómo fue tu adolescencia y cómo fue que llega el amor a Rocío. Híjole, bueno, pues la adolescencia bien rebelde, pues por lo mismo, la ausencia de mis papás y todo eso era pues muy rebelde. Estaba muy enojada y por lo mismo pues tenía yo mucho dolor en el corazón. Sucedieron cosas muy dolorosas en mi adolescencia, muy dolorosas, que implicaron abuso, cosas muy dolorosas, y por lo mismo pues estaba yo con muchas heridas, muy, muy enojada, y pensé que el amor de un hombre me iba a llenar. ¿Te fijas cómo todas queremos y pensamos que el amor de un hombre va a llenar ese vacío? Y desde muy chiquita, pues, ¿qué crees? Que era renoviera, no sabes, o sea, renoviera, y andaba yo con el novio y con muchachos y todo eso, y pues, pero no,
pues llegaba un vacío. Y así, en medio de ese ser noviera, a los 17 años comencé a trabajar en un banco y era yo secretaria en el banco y conocí a un chico, al papá de mi hija mayor. Y él estaba por graduarse. Pues imagínate, yo en mi vida había tratado con todas las personas del mercado, ver una persona que se iba a graduar de una licenciatura, pues guana, o sea, como que se me fue la luz, ¿no? Y pues me quedé embarazada de él. ¿Y qué crees? Yo sabía que estaba mal. ¿Por qué? Porque tú sabes que está mal si te tienes que esconder. Si lo que estás haciendo te tienes que esconder, está mal. Está mal. Yo sabía que estaba mal. ¿Y qué crees que me dijo? Pues fíjate que mis planes no son casarme, yo estoy por graduarme, quiero hacer una carrera y tienes tele, ahí te ves. Y a los 19 años me convertí en la mamá de una hermosa niña, mi hija Jos, la más grande. 19 años tenía yo un bebé en mis manos. Después de esa experiencia, ¿cómo cambió tu perspectiva de vida? Ya como madre tan joven, sola con tu hija, otra vez, ¿qué lugar dabas a Dios en ese tiempo? ¿Qué pensabas de Él? Mucho dolor, aunque mi familia, mi hermano, mis abuelos, mi mamá estaban diciendo y apoyándome y todo, mucho dolor. Yo estaba enojadísima con Dios, porque imagínate, yo solo la había amado y de pronto el hombre que yo más amaba, así de novela, me había dicho chao, ¿no? Entonces estaba yo súper vacía, fui a muchas terapias, iba yo al doctor, estaba embarazada y me decían, señora, ¿y su esposo? Yo soy, o sea, a llorar así, ríos por el dolor que tenía de que me había dejado. Entonces era algo muy terrible, fui a muchas terapias y ¿qué crees? Que no se fue el dolor. Al contrario, o sea, me convertí en una persona terriblemente orgullosa, no estaba yo buscando desquitarme propiamente, pero a partir de ahí las relaciones amorosas que establecí eran muy degradantes en el sentido de que yo decía, a mí ningún hombre me invita a ningún lado, a mí ningún hombre me compra nada, a mí ningún hombre, no necesito de un hombre. Fue así como que me polaricé al otro lado y pues con una ausencia de Dios tremenda, echándole la culpa a Dios de todo esto, ¿no? O sea, se acumulaba la cuestión de mis papás, que a mí me afectó bastante el divorcio de mis papás, no solo eso, toda la cuestión de abuso, después un hombre que me deja embarazada, o sea, era un cúmulo, o sea, no tenía sentido para mí todo lo que estaba pasando. Yo era una buenísima persona, por supuesto, ¿verdad? Entonces, imagínate que se escondía para hacer todas esas cosas, pero no tenía ningún conocimiento de Dios. Hasta ese tiempo yo no conocía a nadie, ni sabía que existían los cristianos, con eso les digo todo. O sea, en ese nivel de ignorancia espiritual. O sea, no sabía que existía cristianos, sabía que había una iglesia tradicional nada más, de la cual no era digna porque yo era una madre soltera. Entonces, a partir de ahí, mi vida fue divorciarme totalmente del concepto de Dios, ¿no? Dios no estaba en mi vida. Y obviamente mi vida venía en picada, porque la paga del pecado es muerte. Y yo estaba muerta en mis delitos y pecados. Bueno, mi Rocío, otra pregunta. ¿Cómo fue que nuevamente abre Rocío su corazón al amor? Híjole, después de 12 años conocí a un chico extraordinario. Un chico, el amor de mi vida. Conocí a un chico extraordinario. Ese chico extraordinario me comenzó a hablar de Dios, fíjate. Y yo estaba enojadísima. Le decía, no es tema entre nosotros. Pasábamos horas discutiendo de Dios, horas discutiendo de Dios. Él no era cristiano, él nada más era alguien que tenía mucha información de la palabra de Dios, pero su vida no era igual que la mía. Él trabajaba, pues ninguno de los dos realmente teníamos ningún fundamento, o sea, solamente él tenía más información que yo en el sentido espiritual, estaba más informado. Y realmente yo creo que su corazón estaba deseoso de Dios también y hablaba de Dios. Y un día me dijo, mira, tú nunca has leído la Biblia, por lo tanto eres una ignorante. Y yo así, para el nivel de orgullo que yo tenía, era terrible. Entonces dije,
¿cómo que soy ignorante? Me dijo, sí, porque hablas y opinas de lo que no conoces. Y entonces me dijo, te voy a invitar a unas clases, y total de que yo fui a esas clases, y ahí fue el primer paso que yo di, que el Señor dio hacia mí, y que yo quise ir, pero con los motivos equivocados. Yo quería venir a decirle a Él, Dios no existe. Pero fue una sorpresa muy grande, porque realmente vi cómo Dios me estaba buscando. Fue la primera parte, que yo vi que Dios me estaba buscando. Ahí abrí mi corazón al amor. Todo lo hicimos al revés, ¿eh? Todo lo hicimos al revés, porque primero, pues como a las 2 semanas nos fuimos a vivir juntos. Después nos embarazamos de una de mis hijas, y después nos casamos. Pero fue planeado, ¿eh? Fue planeado, mi amor, fue planeado. No, porque dijimos, vamos a tener un hijo. Fíjate, tu papá era tan espiritual que dijo, vamos a tener un hijo, y luego después nos casamos, ¿no? Imagínate, o sea, estábamos los dos perdidos, o sea, con una ausencia de Dios tremenda, ¿no? Él, obviamente, pues con más conceptos y conocimiento de Dios que yo, ¿verdad? Pero bueno, eso fue como el principio. Uh-huh. Ahí, un día me cantó unas canciones bien lindas, y dije, no, pues ya, yo de aquí soy. Compártenos el momento en que tu esposo y tú ya fueron unánimes en cuestión de que cada uno tomó su lugar de acuerdo al orden establecido por Dios en su palabra. Híjole, no, pues para eso pasaron 5 años de terror. Una historia de terror, porque yo dije, no, pues ahora sí ya llegó el amor de mi vida, ya voy a tener un bebé bien padre. No es cierto, no es cierto. Los problemas, los pleitos, era terrible, al punto de que en el 5.º año yo ya estaba pensando, yo ya voy a huir de aquí, yo ya me voy a volver a divorciar. Y ¿sabes qué? No me divorciaba de mi esposo por orgullosa, porque decía, no, yo no voy a regresar a la casa de mi mamá a decirle, ya vine, porque aparte de todo, quiero que sepan que yo me robé de la cuna a mi esposo, porque yo soy 8 años más grande que él. Entonces, imagínate, o sea, toda mi familia decía, ¿qué vas a hacer cuando tú tengas 50? Ese hombre va a ser un jovenazo de 40 y tú una viejitita, ¿no? Entonces, y aquí estamos después de 25 años, pero mi familia, yo no quería que mi familia dijera, ahí vienes de regreso, y ya con 2 niñas, ¿no? Y la realidad era que yo no trabajaba, y se me cerraba el mundo de pensar que tenía una chica de 16 años y una niña de 5, y dónde y cómo iba a organizar mi vida para poder regresar a trabajar y regresar a reactivar mi economía, dónde iba a vivir. Y por más que pensaba y daba vueltas, no encontraba yo la salida. Y como no encontraba salida, pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, hasta que alguien a mi esposo le compartió. Su hermano ya le había compartido en un viaje a Japón. Ellos eran músicos, se dedicaban a la música, y en una gira a Japón a ellos les compartieron, pero no era el tiempo de mi esposo. Y él, en un punto de mucho quebranto, de muchos problemas, de todas estas cosas, él dijo, si tú existes, se recordó de Japón, y él hizo una decisión. Y yo vi cómo cambió su vida, cómo de repente él era otra persona, aunque no estábamos yendo a ninguna iglesia. Y después alguien de la música le dijo, oye, hay una iglesia, ¿por qué no van? ¿Por qué no van? Y fuimos, estaban en Semilla de Mostaza compartiendo Mateo capítulo 3, el pastor Héctor Hermosillo, y ahí dijo, estaba predicando, Mateo capítulo 3, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y yo me di cuenta que yo no estaba arrepentida, que yo necesitaba arrepentirme de mis pecados. Y hicimos una decisión por Cristo. Ahí comenzamos a aprender, ahí nacimos de nuevo, tanto él como yo, nuestra vida dio un cambio. Nos quedamos sin amistades, sin dinero, nos quedamos sin familia, sin nada, porque estábamos locos. O sea, mi familia me decía, estás loca, te casaste con un hombre que es más chico que tú, y ahora eres una fanática, estás loca. Sí, estábamos locos por Cristo. Bueno, pues mi pregunta es un poco igual, ¿verdad? De ¿cuándo fue que conocieron y rindieron totalmente su vida al Señor? Ahí comenzamos a buscar, fuimos a buscar unas clases de matrimonios
comenzamos a disipularnos bien prontito, o sea, decían, y una clase de esto y allí vamos, y un retiro de esto y allí vamos, y una clase, a todo, entonces cortamos realmente todas nuestras relaciones interpersonales con amigos, incluso con la familia, porque comenzamos a ir a todo, teníamos tanta hambre y tanta sed de la palabra de Dios, que en todo estábamos, y pues como en todo estábamos, nuestra vida dio un cambio tremendo, y nos empezamos a envolver y envolver más y más en la iglesia. Y bueno, pues como mi esposo cantaba, pues también comenzó a participar más cantando. Yo empecé a entender que necesitábamos establecer el orden de Dios y yo era la que tenía una influencia muy grande en todo en mi casa. Y cuando yo me di cuenta que yo era la que hacía el teje y el maneje de todo, yo dije, no, aquí está todo para ti. Le comencé a dar el lugar a mi esposo que tenía que ocupar de autoridad y de administración en cuanto a las hijas. Y luego más, porque en ese tiempo pues les empezamos a dar escuela en casa a mis hijas. Entonces estaba yo triplemente loca, o sea, mi familia me decía, estás loca, estas niñas no van a ir a la escuela, no las tienes registradas en la SEP, no. Y yo les daba clases como podía, pero yo dije, estas niñas no van a ir a la escuela. En la escuela oficial, yo voy a tomar cargo de darles clases hasta el cuarto año le di a Rocío. De eso habla la pregunta. ¿Qué ajustes hicieron después de eso? ¿De qué manera viste la mano de Dios durante ese tiempo y ese ajuste que hubo en sus vidas? Muchísimo, porque mi esposo dejó de ganar dinero por la música de forma directa como lo hacía, porque pues obviamente cuando no conocíamos a Dios, él cantaba en bares y todo eso, entonces comenzó a dar clases y nuestra economía pues se vino a menos, pero Dios siempre tuvo cuidado de nosotros, siempre tuvo cuidado de nosotros. En ese tiempo mi abuelita me dijo, quiero darte la parte de la casa que te corresponde. Compramos un departamento, era de nosotros, no teníamos que pagar renta más que los puros gastos. Dios preparó todo, absolutamente todo, para que mi esposo y yo nos preparáramos para la obra que él tenía para nosotros. Nunca nos imaginamos que llegáramos aquí, nunca. Pero Dios fue bueno. En tiempos de mucha aflicción, pues no pasaba que nos quedábamos sin gas 2 o 3 días. Nunca nos cortaron la luz, pero sí sin gas. Muchos hermanos siempre estuvieron volcados a ofrecernos, a darnos. Y solitos, no porque nosotros anduviéramos diciendo, ay, nos hace falta, solitos llegaban ahí bolsas de despensa a nuestra casa. La familia Mesa fue increíble con nosotros. Yo tengo una gratitud muy grande por esa familia. Siempre la mamá de Marilu Mesa, Marilu Grande, siempre llegaba a mi casa, Rocío, te traje esto, y no te traje esto una bolsita, te traje 4 o 5 bolsas de supermercado. Y nunca les dijimos nada, pero Dios sabía que necesitábamos, había veces que no teníamos más que muy poquito y siempre nos bendijeron mucho. Gracias. Bueno, mi otra pregunta es, platícanos un poquito cómo empezaron a practicar el diseño de Dios en su hogar. El diseño de Dios, bueno, pues yo le comencé a decir a mi esposo, aquí tenemos estos problemas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces él me decía, bueno, pero entonces ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves? Pues yo le decía lo que pensaba y entonces decía, pero tú haz la decisión, tú haz la decisión. Para mí fue algo difícil porque yo era una mamá soltera que llevaba la administración y todo, daba permisos a mi hija porque era solamente mi hija. Y también el hecho de que yo entrara en la autoridad y en el diseño fue una parte importante porque yo tuve que dejar de meter las manos y decir, ok, esta niña y esta otra niña son parte del mismo paquete y entonces todas tienen que obedecer a su papá, ¿no? ¿En qué momento Dios les dio la transición de venir a Memphis? Híjole, Dios nos llamó a Memphis hace 15 años, casi, ya vamos a cumplir 15 años. Bellevue Baptist Church contrató a mi esposo para venir como ministro de música y estuvo ahí por 6 años. Y no pensábamos venir aquí, nosotros queríamos ir a Semilla de Mostaza de Reynosa, queríamos ir a vivir ahí y me acuerdo muy bien que el pastor Heriberto Hermosillo le dijo a mi esposo, mira, yo solo tengo una iglesia que ofrecerte y nosotros dijimos, sí, dijo, mira, si Dios te está guiando, pon en venta tu casa y así vas a saber si realmente Dios te está llamando.
Y yo veía que en los departamentos donde vivíamos duraban los anuncios años, o sea, estaban ya bien viejos y decía yo, ¿cuándo se va a vender ese departamento? Pusimos la lona y a los 2 días llegó el cliente. En 2 días vendimos el departamento, rapidísimo. Entonces supimos que Dios sí quería movernos. Y ya cuando le hablamos bien emocionados, ya lo vendimos y todo. Dijo, ¿qué creen? Fíjense que me acaban de hablar de Bellevue Baptist que están buscando un ministro de música. Le dijo, ¿por qué no oras y ves si Dios te muestra ir con ellos? Y Dios nos mostró venir a Memphis, venimos a la entrevista y todo, y así Dios abrió la puerta. Nos movió para acá. Bueno, mi Rosy, y llegaron aquí a Memphis, ¿verdad? Bueno, ¿cómo fue que empezó Calvary Compañerismo Cristiano? Bueno, pues después de 6 años de estar en la iglesia Bellavista, sirviendo ahí en el ministerio hispano, mi esposo desde varios años antes sentía que Dios le había llamado a establecer una iglesia, a fundar una iglesia. Y en la recesión de esos años, le dijeron que iba a venir a part-time y que si él quería buscar otro trabajo, que podía también hacerlo porque ya no podían sostener su posición. Y para nosotros fue una respuesta de Dios porque mi esposo ya había venido aquí a orar con el pastor John por 2 años antes para buscar la dirección de Dios y buscar la mano de Dios, y Dios quería abrir esta iglesia. Y así fue como comenzamos hace 9 años. Sí, bueno, comenzamos también antes como 6 meses antes con un grupo chiquito en una casa, y ya teníamos personas con las que comenzó la iglesia. Y después, cuando ya mi esposo le dijo al pastor John que ya no iba a trabajar para Bellevue y que iba a comenzar, entonces él le dijo, vénganse acá el domingo, y comenzamos a reunirnos aquí. Un 11 de octubre. Un 11 de octubre. 9 de octubre. 9 de octubre, sí, un 9 de octubre. Vamos a empezar con las preguntas en el ministerio. En la transición de Bellevue para acá, ¿cómo fue que Dios le dio contentamiento? Porque hubo un cambio muy grande, porque Sí. ya no había el mismo sueldo, ya Sí, no claro. había las mismas cosas. No, ¿Cómo pues fue no que- teníamos sueldo. Sí, no tenía sueldo. No teníamos sueldo, no ¿Cómo teníamos fue que salario. Dios habló el contentamiento a Rocío, le dio contentamiento, y cuáles fueron las palabras que Dios le habló? Bueno, pues Dios lo que primero que me dijo es, yo soy tu heredad, yo soy tu heredad, yo soy tu galardón, no temas, yo voy a cuidar de ti, yo te traje, yo te sostengo, yo te traje. Y sí, hubo momentos de temor, ¿verdad? Obviamente, pero mi esposo había ahorrado en ese tiempo, pues lo que es el dinero del retiro y esas cosas, lo retiró todo para que pudiéramos establecer la iglesia, para no ser una carga a la iglesia y para vivir por el primer año con eso. Y pues en el retiro, en ese movimiento económico que hizo, pues prácticamente perdió más de la mitad, o sea, le dieron bien poquito porque lo retiró antes de tiempo. Pero nosotros confiábamos que Dios nos estaba llamando, estábamos seguros que Dios quería hacer esta iglesia. Y bueno, obviamente yo comencé a trabajar y necesitaba trabajar en un lugar en donde fueran pocas horas, en un lugar en donde yo no tuviera un compromiso, en un lugar en donde fuera muy abierto pues a mover mis horarios y todo eso. Y pues hubo personas que me ayudaron a tener un empleo limpiando casas. Y pudiera decirnos, Rocío, ¿cuál fue, cómo usted llevó en este tiempo donde hubo esa transición, empezó a trabajar? ¿Cómo Rocío recibió eso en el Señor? ¿Se sometió o hubo resistencia en un momento? No, fíjate que no me he resistido nunca, porque yo puedo decir como Pablo, sé vivir con poquito, sé vivir con mucho, y Dios nunca nos ha dejado, Lorita. Y mi esposo y yo no venimos a este país al sueño americano. Mi esposo y yo venimos a servir al Señor y sabemos bien a quién servimos. En Semilla de Mostaza nos enseñaron a pagar por hacer ministerio. En Semilla de Mostaza nos enseñaron que es un privilegio servir a Dios, y es un privilegio poner de tus recursos
para servirlo a Él. Entonces, no, yo sabía que Dios no nos iba a dejar. En ese tiempo, un año antes, como nos íbamos a quedar ahí, habíamos pedido un préstamo para comprar una casa, y en ese momento yo sí sentí así como que, ay, ¿qué va a pasar? No vamos a poder pagar la casa. Pero Dios siempre traía a mi mente: yo te traje, yo te sostengo. Donde Dios dirige, Dios provee. Tú no viniste sola, yo te traje hasta aquí. Cuando ya no te quiera aquí, yo te voy a mover, pero soy yo, no eres tú, ni son tus recursos. Y nos dio oportunidad de trabajar a mi esposo y a mí. En ese tiempo a él le salieron trabajos de hacer música y todo eso. Después la situación cambió. ¿Por qué? Porque pues ya no hubo trabajo para él en la música, y él vino a ayudarme a limpiar las casas. Bueno, y en nuestra vida cristiana, Rocío, es como un maratón. ¿Cómo hace Rocío en medio de las pruebas para permanecer y perseverar? La gracia de Dios, Glorita. La gracia de Dios en mi vida. Yo no hago nada. Creo que lo que hago es rendirme. Algunas veces, pues obviamente, como todas ustedes, veo las circunstancias y mi esposo tiene que ayudarme a estabilizar mis pies, porque sí hay cosas por las que de pronto enloquezco igual que ustedes, igualito. Pero mi esposo, gracias a Dios que él siempre viene y me dice: mira, tranquilízate, regresemos a la palabra, La palabra de Dios para mí ha sido un ancla firme en mi vida. La palabra de Dios, yo siempre he estado meditándola, memorizándola, y siempre hay un verso que me gusta mucho: mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y todas las cosas es todas, no solo las cosas económicas, todas. Rocío, siendo la esposa del pastor, pues aconseja, ministra, tiene el programa en la mañana con el pastor, tiene el programa en la tarde. ¿Cómo hace Rocío para tener esa comunión con Dios, sentarse, siendo su vida cotidiana la palabra de Dios? Porque para nosotros es sencillo, porque pues sabemos, en la mañana antes de que se levanten los niños nos sentamos y leemos. Pero para usted su vida, ¿cómo llega ese momento donde dice: Señor, me voy a sentar a buscarte? Sí, son dos cosas separadas. O sea, mi vida devocional no tiene que ver con lo que yo enseño, mi vida devocional es aparte. Y sí, yo pues tengo que tener una vida muy constante en oración, muy disciplinada, en el sentido de que no puedo pues ser como ustedes, de que de repente pues se levantan un poquito más tarde, o el sábado se quedan un poquito más tarde dormidas. Yo me levanto a las 6:15 de la mañana para poder estar lista. Pues del programa de mi esposo yo tengo que estar bien atenta a lo que él está predicando aquí el domingo, porque es lo que vemos en el inter de la semana, y repasando eso. Después bajo, hago de desayunar. Yo hago lo mismo que ustedes, me levanto, voy al baño, lo mismito que ustedes hacen. Después de eso bajo, hago de desayunar. Ahorita pues con todo este rollo pues tengo a Dani ahí, le hago de desayunar también, es mi cliente también de desayuno. Él, mi esposo y yo desayunamos. Después de eso yo pues me dedico completamente al programa de Creciendo en Gracia, pero hay un momento en donde yo tengo que parar para poder hacer mis peticiones personales. Y si me preguntas cómo hago todo esto, no sé cómo, pero sí sé que es la gracia de Dios. Si yo lo explico, pues yo lo hago, pero si no sé cómo, es Dios el que lo hace. Ok. Todas hemos pasado por una situación donde nos sentimos contra la pared, sentimos que ya no podemos más, ya no puedo más. ¿Cómo hace Rocío para hacer lo que dice Colosenses 3? Dice: puestos los ojos en el Señor que está sentado en los cielos. ¿Cómo hace Rocío para permanecer, a pesar de todo, puestos sus ojos en el cielo? De rodillas. De rodillas, sí. Yo creo que permanecer es una decisión que hacemos cada una de nosotros. Yo no tengo a dónde ir. Yo he decidido que si no camino con Dios, yo no tengo punto de regreso. Es como cuando vino Cortés, ¿no? Que les quemó los barcos. Mi barco está quemado, yo no tengo a dónde ir. O sea, puedo patalear con el Señor por cosas que no me gustan, por cosas que quisiera que fueran diferentes, pero no tengo a dónde ir. Entonces decido tomarme de la mano de Él y caminar con Él. Y siempre voy con el verso: permanezcan en mi amor.
permanezcan en mi amor. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Permanezcan en mi amor. Separada de mí, de ti, Señor, yo nada puedo hacer. Ok. Bueno, Rocío, la Biblia nos habla que el obrero es digno de su salario. Y yo creo que muchas de ellas no saben que usted no recibe un salario. Que usted, como muchas personas, esposas del pastor, tienen un salario de parte de la iglesia. Quisiera usted contarnos cuántos años ha trabajado, cuánto tiempo trabajó, cuántas horas trabajaba a tiempo completo, medio tiempo, y quién le ayudaba a veces. Bueno, pues sí, no, yo no tengo un salario, mi esposo es el pastor y yo sé que muchas de ustedes por ahí me dicen a veces, pastora, no soy una pastora, yo solo soy la esposa del pastor, por eso les invito a que me digan por mi nombre. Yo solamente sirvo en el ministerio de las mujeres como cualquiera de ellas, como cualquiera de las que están aquí, y le doy cuentas a mi esposo. Mi esposo es el que es el pastor de la iglesia y es el que administra en su totalidad la iglesia. Yo no tengo injerencia, obviamente yo no tengo un salario de la iglesia, yo sirvo por amor a la iglesia. Sí, pues desde que comenzamos Calvary Compañerismo Cristiano, sí, trabajaba pues prácticamente todos los días, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde o 1 de la tarde, dependiendo. Y bueno, hubo un momento en donde mi esposo trabajaba conmigo y aparte la iglesia, o sea, los dos hacíamos ese trabajo. Y sabes qué, alguien alguna vez me dijo, oye, y las personas que están en la iglesia no se sienten mal de que tú limpies casas. Yo dije, pues qué mal por ellas, porque si alguien se siente mal y le ofendo porque trabajo dignamente, pues no creo, ¿verdad? Que alguien se ha ofendido por eso. No, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, o sientan que es un trabajo indigno. Pienso que no es así. Ha sido un privilegio trabajar dignamente. Dignamente. Tenemos 2 hijas y aparte tenemos nietos y nosotros no queremos ser una carga para la iglesia, de ninguna manera. En ese tiempo, por 8 años que trabajamos así mi esposo y yo, Rocío estaba haciendo una carrera universitaria, Daniel estaba en el high school y en el middle school. Todo eso implica gastos y nosotros no podíamos venir aquí a sangrar la iglesia o a pedir y pedir y pedir. No, o sea, teníamos que vivir con contentamiento y también nosotros teníamos que trabajar para completar los gastos de una familia común y normal. Rocío, este es como un ejemplo. Va por una calle y hay un letrero donde dice comodidad y adversidad. Yo creo que todas dijéramos, no, pues nos vamos por la comodidad, pero así, rapidito. Sí, claro. Porque la adversidad muestra quién verdaderamente somos. Sí. Y Rocío, ¿qué hace en la adversidad y cómo logra tener gozo en medio de ella? Ha habido muchos tiempos de adversidad en nuestra familia, muchos, enfermedad, situaciones difíciles. Somos una familia como cualquiera de ustedes. Tenemos hijas como cualquiera de sus hijos, con las necesidades igual que sus hijos. Las promesas que Dios me ha hecho. Yo tengo mi Biblia marcada de promesas y en esas noches de insomnio, igual no puedo dormir igual que ustedes, voy y agarro mi Biblia y digo, Señor, tú dijiste esto, tú dijiste esto, tú dijiste esto. En lugar de estar, y hay días en que no lo logro, en que estoy berrinchando y mi esposo está ahí orando por mí. Voy y le digo, ora por mí, y estoy llorando por mis tragedias y por las cosas que veo, y voy a las promesas. Procuro ir a las promesas, procuro rendir mi voluntad delante de Dios. Y en un momento de su vida ha sentido que está llevando el ministerio que Dios le ha dado en sus fuerzas, que dice, Señor, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no hacen esto? Sí, claro, por supuesto. Pues identifico, le apago, así como hace rato dije, le apago al fuego de mi carne, porque le apago al fuego de mi carne. Le apago porque me hace mucho daño, me lastima. Cuando algo te lastima, el amor de Dios no te lastima, la paz de Dios no te lastima. Cuando algo te lastima, apaga ese fuego. ¿Cómo le ha hecho Rocío para andar dignamente en el Señor y vivir agradándole? Por su gracia, Glorita, no sé cómo. Por No su podría gracia. decirte, solamente por su gracia, por su gracia. No sé, yo creo que soy como cualquiera de ustedes. A veces he lastimado personas, a veces he dicho cosas inapropiadas, pero ahí está el perdón. Yo espero que si alguien aquí yo le he ofendido, que por favor me perdone. No ha sido mi intención hacerlo.
¿podría decirnos, Rocío, un modelo o una palabra en la cual nosotros podemos confiar en Dios y decir, sí, Señor, escucho esta palabra, hágase tu voluntad? Sí, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Con amor eterno Dios te ha amado, por tanto Él te ha prolongado su misericordia. ¿Cómo le hace Rocío para balancear su vida? Porque es mamá, esposa, lava los trastes, Sí, sí, sí. lava la casa. Sí, no usa No, lavavajillas. no, está fíjate. nomás limándose sus uñas. No, nada más los sábados. O sea, ¿cómo le hace Rocío para balancear su vida? Porque pues está el programa, está, bueno, su trabajo, tantas cosas. ¿Cómo balancear, Rocío? Bueno, tienes que hacer un compromiso y tienes que ser firme en ese compromiso y es una cuestión de prioridades. Para mí es una cuestión de prioridades. Esas son mis prioridades. Todo puede morir excepto las cosas que yo estoy haciendo para el ministerio, para el Señor. Imagínate, yo no sé, aparecen en el video a lo mejor 5 personas, 3 personas. Esas 3 personas son importantes para Dios. Esos 3 corazones, Dios les quiere hablar su palabra. Yo no sé cuántas personas me escuchan en el radio, pero ¿sabes una cosa? Dios me dio esa tarea y yo tengo que ser fiel. Haya o no haya personas, me escuchen o no me escuchen. Dios me mandó eso, yo lo tengo que hacer. Y no lo hago para las personas, lo hago porque sé que Dios, estoy convencida que Dios me ha mandado. Y sabes que a veces sí te desalientas cuando ves cosas, pero mi esposo y yo hemos decidido no ver. No vamos a ver eso, no vamos a ver si tenemos views, si no tenemos views, si tenemos likes, si no tenemos likes. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor, porque a Cristo el Señor sirve. Solo ya tengo 2 preguntas más, dije, ahí paso las siguientes 2 preguntas. Aprendí de La última y nos Las vamos. últimas preguntas. Bueno, solo tengo 2 preguntas más. ¿Podría decirnos 2 razones que ha experimentado usted para confiar en Dios? 2 palabras. Ay, porque con amor eterno me ha amado, porque me salvó, imagínate, me trasladó de tinieblas a luz. Yo vivía perdida, no tenía propósito, no tenía identidad. Yo vivo agradecida. Yo no sé qué sería de mi vida sin Jesucristo, sin su perdón. Ahora sí, la última pregunta. ¿Cómo es la vida cotidiana de Rocío? Porque me imagino que no están sentados a la mesa del pastor y hágalo así, o usted, o usted diciéndole a Dani, ponlo así, no, ¿verdad? ¿Cómo es su vida cotidiana? Y yo quisiera saber cómo es Rocío como mamá, y yo creo que aquí hay 2 personitas que nos pueden decir. Esa pregunta a mis hijas. Oh, ya lo tengo listo. ¿Cómo es mi mamá? Es una mamá muy paciente, unas veces. Si es impaciente es mi culpa, no es de ella. Es una mamá muy espiritual, me ayuda a poner cosas en una perspectiva espiritual. No, yo soy muy joven, entonces la mayoría del tiempo yo solo pienso en mí, soy muy egoísta. Pero ella es la que dice, no, tienes que leer tu Biblia y ver a Dios. Y obviamente también es una mamá muy consentida. Yo soy la más pequeña, entonces me hace mi desayuno y hace mucho por mí. También es una mamá muy exigente, pero en la manera más saludable. Me ha ayudado pues donde estoy ahorita con mi escuela y todas mis disciplinas. Esas exigencias me han ayudado mucho y es una mamá muy hermosa y estoy muy agradecida por ella. Sí, soy exigente, la verdad sí soy exigente. Bueno, pues me disculpo primero porque no tengo el mismo don de mi mamá para hablar y me pongo muy nerviosa, pero pues sí me gustaría compartir algunas cosas. Hay tanto, pero creo que hay 2 o 3 que especialmente al pasar de los años se me ha hecho más claro y pues lo aprecio mucho. Lo primero es que mi mamá nunca me dice lo que quiero oír y cuando pues le cuento de cosas que me pasan, aunque yo tenga la razón o alguien me haya herido, ella siempre me anima a humillarme, siempre me dice, humíllate, examina tu propio corazón.
Dios nos llama a perdonar, Dios nos llama a amar a las personas, pues como Él nos amó a nosotros, ¿no? Y otra cosa es que, pues desde que tengo memoria, desde los 2 o 3 años, ella me ha hecho memorizar, pues, muchos pasajes de la Biblia, como el Salmo 23, Proverbios, y son cosas que hasta hoy, cuando me pongo frustrada, angustiada, con miedo en lo más íntimo de mi corazón, me siento sola, puedo sacar esa palabra que ella plantó en mi corazón desde tan pequeña, que yo ni entendía a los 2, 3 años, no entendía, pero ahora puedo decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. O sea, son cosas que es como segunda naturaleza para mí, porque ella perseveró desde que yo tenía, pues, esos 2, 3 años, y pues es algo que aprecio mucho hasta hoy. Y la otra cosa, ok, la última, es que cosas tan pequeñas y mundanas que quizás a la gente no significa mucho, como que ella me preparó mi lunch por muchos años, desde que yo iba a la escuela, y pues en ese momento pues estaba agradecida con ella, pero ahora veo su amor, veo su sacrificio. Cada mañana ella se levantaba, me preparaba ese lunch, y yo sentía su amor. Ella también iba por mí a la escuela, o sea, algo tan simple como no dejarme ir en el autobús, pues siempre sentí su amor. Perdón. Y lo aprecio más ahora que ya vivo sola. O sea, me doy cuenta de tantas cosas que no me daba cuenta ahora, como ustedes oyeron en su testimonio que ella limpiaba casas y tomaba el tiempo de los sábados llevarme a comprarme un vestido o comprarme algo. Siempre, nunca me faltó su amor. Gracias. Y bueno, termino con esto, que no es mi mamá, es Dios. Es Dios en su vida y la obra que Él hizo en ella. Porque todos somos pecadores, y pues es el testimonio de Dios, ¿no? Que Dios puede hacer eso en cualquiera de nosotras. Muchas gracias. Y bueno, pues falta otra hija. Oye, yo sé, sí, tengo una hija mayor que no vive aquí con nosotros en Memphis, pero ella está en México, y ella hizo un videíto. No sé si usted también, porque yo sabía que me iban a hacer esa pregunta. Y bueno, pues yo agradezco a Dios. Ella es mi hija mayor. Ahí está.
hijo, tienen que conocer al Dios, a ese Dios. No me vean a mí, por favor. Dios no las llamó a verme a mí, al Dios que me salvó. Ya se está repitiendo. Gracias. No, ¿alguien tiene otra pregunta? Porque ya es tarde, tenemos que despedirnos. Yo tengo la última. Sí. La última pregunta que yo tengo es, ¿con qué personaje de la Biblia te identificas? Con la mujer adúltera. Yo era esa mujer. Yo era esa mujer adúltera cuando Jesucristo vino y me dijo, vete y no peques más. Todos querían apedrearme y todos me acusaban, pero Él me rescató, Él me recibió y entendí muy bien, vete y no peques más. Vete y no peques más. No soy perfecta. Ustedes quieren conocer al Dios que me salvó, no a mí. Así es de que yo les animo a que pongan sus ojos en el Señor. Gracias. Hoy me tocó contar la historia y bueno, a ver qué otro día alguien más viene y se sienta. Gracias a mis hijas. Gracias. Me sorprendieron con todo lo que dijeron. La realidad es que soy una mamá bien exigente, muy exigente con ellas. Muy exigente, siempre tengo un estándar muy alto hacia ellas. Mi esposo siempre tiene que decir, bájalo, bájalo. Pero no, me sorprendieron tanto y es un regalo de Dios escuchar esas palabras. Su gracia, su gracia. Bueno, pues gracias a todas. ¿Les parece si oramos? ¿Les parece si oramos y le damos gracias a Dios por ser tan bueno? Porque esto que ha hecho en mi vida lo puede hacer en la tuya. Lo puede hacer en la tuya. Solo es que dispongas tu corazón y que ordenes tus prioridades. El hecho de que mis hijas digan eso es su gracia. En mí no hay nada, es su gracia. Señor, gracias te damos. Yo pido que si esta historia puede inspirar a alguien, si esta historia puede identificarse con alguna de estas mujeres, tú hagas una obra en sus vidas, Señor. Que extiendas tu gracia, tu poder y tu mano en cada corazón. Tú estás pasando aquí en cada silla y estás hablando. Y yo pido, Señor, que sigas tratando el resto de la semana con ellas, lo que has hablado. Que ellas puedan creer que tu palabra y tú puedes hacer lo imposible. Que tú eres nuestro escudo, nuestro galardón y que has prometido llevarnos contigo y que veremos la faz de Jesucristo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. A la salida tenemos un regalito para ti. Por favor, no te vayas sin él. Cuando lo abras, medita muy bien en lo que dice el regalito. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima Cuéntame tu historia. Si alguien quiere tomar una foto acá, ya nos quitamos, para que se tome foto.